La rutina de mis días era monótona, marcada por la repetición de tareas que parecían no tener fin. La luz del sol entraba por la ventana del baño mientras me duchaba, y el vapor se mezclaba con el aroma a jabón. Era un momento de tranquilidad en medio de una vida que en ese instante se sentía vacía. Mi mente divagaba entre las obligaciones diarias y los recuerdos de un matrimonio que había perdido su chispa. Mientras el agua caía sobre mi piel, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Al principio pensé que era el cartero o quizás un vecino preguntando por algún favor. Sin embargo, la curiosidad me llevó a asomarme rápidamente a la puerta sin pensar en lo que podría encontrar. A través de la pequeña rendija pude ver a una mujer de cabello oscuro y rizado, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. No había visto a nadie como ella en el vecindario, era nueva. Me apresuré a vestirme sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que debía abrir la puerta, pero algo en su presencia despertó en mí un sentimiento desconocido. ¿Por qué una simple visita me hacía sentir así? Abrí la puerta con una sonrisa nerviosa, intentando ocultar mi sorpresa. «Hola, soy tu nueva vecina», dijo con un acento suave que resonó en mis oídos como música. «Me mudé al lado ayer y quise presentarme». Su voz era melodiosa y tenía un aire despreocupado que contrastaba con mi propia seriedad. «Hola», respondí mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Bueno, ya sabes». La conversación fluyó sin esfuerzo mientras hablábamos sobre trivialidades, las fiestas de las fallas que se acercaban y los mejores lugares para comer paella en Valencia. Cada palabra parecía acercarnos más, como si compartiéramos un secreto no verbalizado. A medida que hablábamos, sentí una conexión instantánea. Era extraño e inesperado, nunca había experimentado algo así antes con alguien nuevo. Su risa era contagiosa y su mirada profunda parecía leer más allá de mi fachada cotidiana. En ese momento todo lo demás se desvaneció, mis preocupaciones sobre mi matrimonio y las rutinas interminables se esfumaron. De repente el sonido del teléfono sonó dentro de casa, recordándome la realidad que había dejado atrás por unos momentos. Me disculpé rápidamente y cerré la puerta tras ella mientras corría para atender la llamada. Pero su imagen permaneció grabada en mi mente, había algo diferente en ella. Después de colgar el teléfono, volví a mirar por la ventana hacia su casa. La vi organizando algunas cajas en su patio, sus movimientos eran ágiles y seguros. Un impulso inexplicable me llevó a considerar salir nuevamente para hablarle más tiempo. El día continuó como cualquier otro, sin embargo, esa breve interacción me dejó pensando si realmente podía cambiar algo en mi vida. La idea revoloteaba en mi mente como una mariposa inquieta. ¿Podría esta nueva vecina ser un catalizador para algo diferente? La rutina monótona me había hecho olvidar lo que era sentirme viva. Mientras cenaba esa noche con mi esposo, noté cómo él estaba absorto en sus pensamientos, ajeno a mí y al mundo que nos rodeaba. Hablamos sobre cosas triviales, el trabajo o los planes para el fin de semana, pero no había emoción ni conexión entre nosotros. La distancia emocional se sentía cada vez más palpable. Al acostarme esa noche reflexioné sobre lo sucedido durante el día. La imagen de la nueva vecina seguía presente, su risa resonaba en mis oídos como un eco persistente. ¿Era posible que esta mujer pudiera traer algo nuevo a mi vida? Me pregunté si algún día podría atreverme a explorar esa conexión más allá de lo superficial. Mientras cerraba los ojos tratando de encontrar descanso, una parte de mí ansiaba saber más sobre ella y lo que podría significar esta atracción inesperada. El vacío dentro de mí parecía cobrar vida ante esta nueva posibilidad, tal vez era hora de romper con las cadenas invisibles del pasado. Con esos pensamientos girando en mi mente caí en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas, risas compartidas, conversaciones profundas, y esa chispa inconfundible entre dos almas buscando algo más allá del deber cotidiano. La mañana siguiente llegó sin previo aviso. El sol brillaba intensamente sobre Valencia mientras me preparaba para enfrentar otro día monótono. Sin embargo, había algo diferente hoy, una pequeña chispa encendida por aquella breve interacción con mi vecina. Decidí darme una oportunidad para conocerla mejor, quizás invitarla a tomar café sería un buen comienzo para romper esa barrera invisible entre nosotras.
Mientras caminaba hacia su casa sintiendo mariposas en el estómago por anticipación y nerviosismo a partes iguales, mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto pero emocionante que podría surgir desde este encuentro fortuito. Sin embargo, cuando llegué frente a su puerta y levanté la mano para tocarla nuevamente, dudé por un instante, ¿qué pasaría si esto cambiara todo? ¿Podría realmente permitirme abrirme a alguien más? Las preguntas llenaban mi mente mientras esperaba ansiosamente escuchar el sonido familiar del timbre resonando dentro de aquella casa desconocida. ¿Sería este simple gesto capaz de cambiar el rumbo monótono de mi vida? Con cada latido acelerado sentí una mezcla entre miedo y esperanza floreciendo dentro mío mientras esperaba respuestas tras aquella puerta cerrada. A medida que la puerta se abrió, una brisa suave me acarició el rostro y me llenó de una extraña calidez. La vecina, con su cabello húmedo y su sonrisa relajada, me invitó a pasar. En ese momento, la rutina monótona de mi vida pareció desvanecerse. El espacio estaba decorado con un gusto sencillo pero acogedor, plantas verdes adornaban las ventanas, y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. ¿Te gustaría un café?, preguntó mientras se movía hacia la cocina. Asentí sin poder evitar sonreír. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de trivialidades, del clima y de las fiestas que se acercaban en Valencia. Sin embargo, había algo más profundo en sus palabras que resonaba dentro de mí. Era como si cada frase que pronunciaba encajara perfectamente en un vacío que había estado sintiendo durante años. Mientras disfrutábamos del café, ella compartió una historia sobre su mudanza a la ciudad. Había dejado atrás un pasado complicado en otra parte de España. Sus ojos brillaban al recordar momentos difíciles, pero también había una chispa de esperanza en su voz. Me encontré escuchando con atención cada detalle, sintiendo cómo sus experiencias resonaban con las mías. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo, mirando por la ventana hacia el bullicio de la calle. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia vida. ¿Cuánto tiempo había pasado sintiéndome atrapada en un matrimonio sin pasión? La conexión entre nosotras crecía silenciosamente, casi como si el destino nos hubiera entrelazado por alguna razón. En un instante de vulnerabilidad compartida, nuestras miradas se encontraron intensamente. Un impulso irracional nos llevó a acercarnos más, el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotras dos en ese momento suspendido. Nos besamos, un gesto inesperado que dejó una mezcla de confusión y emoción en mi interior. La culpa me invadió al instante. ¿Qué estaba haciendo? Mi mente se llenó de imágenes de mi esposo y nuestra vida juntos. Sin embargo, la sensación de estar viva era abrumadora. Las emociones estaban a flor de piel, nunca había sentido algo así antes. Lo siento, no debí hacer eso, dije rápidamente apartándome. Ella parecía sorprendida pero no ofendida, sus ojos reflejaban comprensión y complicidad. A veces las cosas suceden sin que lo planeemos, respondió suavemente. No tienes por qué sentirte mal. El resto de la tarde transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. El aire estaba cargado de una tensión palpable que no podía ignorar. Cada palabra parecía tener un peso diferente ahora, todo lo que decíamos adquiría un nuevo significado. Cuando finalmente me despedí para regresar a casa, el camino me pareció más largo de lo habitual. Mis pensamientos giraban en torno a lo ocurrido y a las posibilidades infinitas que se abrían ante mí. Sin embargo, también sentía el peso del secreto creciendo en mi pecho como una sombra oscura. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos del día inundaron mi mente, su risa contagiosa y la forma en que sus ojos brillaban al hablarme sobre sus sueños perdidos. Pero también estaba presente la imagen de mi esposo sentado solo en el sofá viendo televisión, ajeno a mis tormentos internos. El dilema entre lo correcto y lo deseado comenzó a atormentarme mientras buscaba respuestas en medio del silencio nocturno. ¿Era posible seguir adelante sin romper por completo lo que había construido? La lealtad hacia él era fuerte pero cada vez más pesada, sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables. Los días siguientes pasaron rápidamente, cada encuentro con la vecina se convirtió en un faro brillante dentro del gris cotidiano que habitaba mi vida.
Compartimos cafés matutinos y breves charlas llenas de risas bajo los árboles del parque cercano. Cada conversación era como un hilo tejido en el tapiz complejo de nuestras vidas entrelazadas. Sin embargo, cada momento compartido también traía consigo una creciente ansiedad por ser descubiertas. La presión del secreto comenzaba a hacer mella en mí, los días eran más luminosos pero las noches estaban llenas de dudas inquietantes sobre qué pasaría si alguien llegara a enterarse. Cuando volví a encontrarme con ella una tarde después del trabajo, decidí abrirme un poco más sobre mis sentimientos encontrados respecto a mi matrimonio. A veces siento que estoy viviendo una vida prestada, le confesé. Todo parece tan vacío. Ella asintió con empatía mientras escuchaba atentamente mis palabras desgarradoras. Es difícil enfrentar esa realidad, respondió, pero hay formas de buscar lo que realmente queremos sin dañar a otros, aunque sea complicado. La conversación tomó un giro inesperado cuando hablamos sobre nuestros sueños olvidados y aspiraciones perdidas. Era como si estuviéramos sacando capas ocultas dentro nuestras almas cansadas e insatisfechas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a sentirnos cómodas compartiendo nuestras vulnerabilidades nuevamente, escuchamos pasos acercándose por el sendero cercano al parque donde estábamos sentadas. Nos miramos rápidamente, el corazón me latía desbocado al pensar si alguien podría habernos visto juntas allí tan cerca. El miedo se apoderó momentáneamente de mí mientras pensaba en las posibles consecuencias si alguien descubría nuestro vínculo especial antes incluso de poder entenderlo plenamente yo misma. Con ese pensamiento inquietante rondando por nuestra mente compartida decidimos despedirnos rápidamente esa tarde antes de ser sorprendidas por cualquier mirada curiosa o indiscreta. Al regresar a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora, emoción por los momentos vividos junto a ella pero también miedo ante la posibilidad inminente del descubrimiento inevitablemente cercano. La semana siguiente la rutina se tornó aún más complicada. Cada vez que cruzaba caminos con mi nueva vecina, un torbellino de emociones me invadía. Las conversaciones se volvieron más profundas, y cada encuentro se sentía como un pequeño secreto compartido entre nosotras. En el aire flotaban risas y miradas cómplices, mientras el mundo exterior se desvanecía. Una tarde después de un día gris en el que la lluvia había caído sin cesar, decidí invitarla a tomar un café en casa. La idea de pasar tiempo a solas con ella me llenaba de nerviosismo y emoción. Preparé la mesa con cuidado, como si esperara a una antigua amiga. Cuando llegó su sonrisa iluminó el ambiente, disipando cualquier sombra que pudiera haber. ¿Te gusta el café fuerte?, pregunté mientras servía en 2 tazas humeantes. Solo si es hecho con cariño, respondió mientras reía suavemente. Nos sentamos en la sala, rodeadas del aroma del café y de una calidez que parecía llenar los espacios vacíos de mi vida. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, las flores que empezaban a florecer en los balcones de la ciudad. Pero pronto la conversación tomó un giro más personal. ¿Te has sentido alguna vez atrapada?, preguntó de repente. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. La pregunta resonó en mí como un eco lejano. Era algo que había estado sintiendo durante años, pero nunca había tenido el valor de verbalizarlo. A veces, respondí con cautela. Es fácil perderse en lo cotidiano. Ella asintió lentamente como si comprendiera cada palabra no dicha entre nosotras. Compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas, sueños olvidados y aspiraciones que parecían haberse desvanecido con el tiempo. Cuanto más hablábamos, más conexiones descubríamos, nuestros pasados estaban entrelazados por hilos invisibles. En medio de esa conversación íntima, sucedió algo inesperado. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz, tan repentino como un rayo en una tormenta veraniega. Fue un roce suave pero electrizante que nos dejó aturdidas por un momento eterno. Nos miramos sorprendidas, la culpa y la confusión llenaron el espacio entre nosotras. El silencio se volvió pesado mientras ambas procesábamos lo sucedido. Lo siento, murmuré al final, aunque no estaba segura si realmente me arrepentía o no. Yo, tampoco sé qué pensar, respondió ella con voz temblorosa. Después de ese encuentro inesperado, decidí mantener cierta distancia por unos días. La preocupación por las repercusiones me invadió. ¿Qué pasaría si alguien nos veía?
La presión del secreto comenzó a pesarme cada vez más. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotras. Una tarde soleada decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Mientras caminaba entre los árboles frondosos y los aromas frescos del campo valenciano, vi a mi vecina sentada en una banca leyendo un libro. El corazón me dio un vuelco al acercarme, su presencia siempre tenía ese efecto en mí. Ella levantó la vista y sonrió al verme llegar. No esperaba verte aquí, dijo alegremente. Necesitaba aire fresco, respondí tratando de ocultar mi nerviosismo. Pasamos horas conversando sobre libros y películas favoritas, era como si estuviéramos creando nuestro propio refugio lejos del mundo exterior. La conexión crecía más fuerte con cada palabra intercambiada y cada risa compartida. A medida que avanzaban los días, las conversaciones se tornaron más profundas e intensas, comenzamos a compartir secretos sobre nuestras vidas personales que nunca habíamos revelado a nadie antes. Hablamos sobre nuestros miedos más profundos, ella confesó haber dejado atrás una carrera prometedora por amor, yo compartí mis sueños olvidados de viajar por el mundo. Una tarde especialmente cálida decidimos hacer una pausa bajo la sombra de unos árboles frondosos en el parque. El ambiente era perfecto, risas suaves flotaban alrededor mientras observábamos a los niños jugar cerca del estanque. En ese instante mágico sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente al buscar apoyo sobre la banca donde estábamos sentadas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante ese contacto casual pero significativo, era como si todo lo que había reprimido durante años comenzara a desbordarse lentamente. ¿Te gustaría hacer algo diferente este fin de semana?, preguntó ella con un brillo travieso en sus ojos. No sé, ¿qué tienes en mente?, respondí intrigada pero cautelosa ante cualquier idea arriesgada. Podríamos ir a Las Fallas, sugirió entusiasmada. Es una experiencia única. Pensé rápidamente en lo complicado que podría ser asistir sin levantar sospechas, sin embargo, la idea era irresistible, luces brillantes, música vibrante y esa atmósfera festiva típica de Valencia me llamaban desde lejos. Al final accedí, está bien, vamos. La emoción burbujeante dentro mío superaba cualquier temor latente sobre las consecuencias potenciales de nuestra relación secreta. El día del festival llegó rápidamente. Las calles estaban llenas de colores vibrantes y aromas deliciosos provenientes de los puestos callejeros ofreciendo paella y churros calientes. La energía era contagiosa mientras caminábamos juntas entre la multitud bulliciosa, reíamos y disfrutábamos cada momento compartido como si fuéramos dos adolescentes descubriendo el mundo por primera vez. Mientras explorábamos juntos los diferentes stands decorados con fallas impresionantes hechas de cartón piedra e ingenio artístico local, sentí como nuestra conexión iba más allá del simple deseo físico. Había algo profundo e inexplicable fluyendo entre nosotras que no podía ignorar ni rechazar. Pero a medida que avanzaba la noche y las luces comenzaron a brillar intensamente alrededor nuestro, también sentí como la ansiedad regresaba poco a poco al recordar nuestra situación actual. Éramos dos mujeres atrapadas entre lo correcto e incorrecto según las normas sociales establecidas. Y así continué reflexionando mientras disfrutábamos del espectáculo pirotécnico iluminando el cielo nocturno valenciano, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener este secreto? ¿Valdría realmente la pena arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa? Las dudas comenzaron a atormentarme cuando nuestras manos volvieron a encontrarse bajo las estrellas brillantes. La noche se desvanecía lentamente y mientras el eco de los fuegos artificiales se disipaba, una inquietud crecía dentro de mí. La conexión que había surgido entre nosotras me había llevado a un lugar inesperado, y ahora, al despertar en su hogar, la realidad comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, reconociendo cada rincón de su habitación, cada detalle que la hacía única. Había algo reconfortante en ese espacio que me envolvía. Mientras ella dormía plácidamente a mi lado, mi mente viajaba hacia el pasado. Recordaba las noches solitarias en casa, el silencio que ocupaba cada rincón y la falta de conversación con mi esposo. Era como si un velo gris cubriera nuestra vida juntos. Pero aquí, en esta cama ajena, había una chispa que iluminaba mi existencia. El aroma del café recién hecho me trajo de vuelta a la realidad. Me levanté con cautela para no despertarla y fui hacia la cocina.
La luz del sol entraba por la ventana, llenando el espacio con un brillo cálido. Mientras preparaba 2 tazas de café, reflexioné sobre lo que había sucedido la noche anterior. Habíamos compartido risas y confidencias hasta que el cansancio nos hizo caer en un sueño profundo. Pasamos la noche juntos, pensé con una mezcla de alegría y temor. El sonido del agua corriendo me hizo recordar que debía regresar a casa antes de que mi esposo llegara del trabajo. La culpa empezaba a asomarse como una sombra detrás de mí. ¿Qué pasaría si él notaba algo diferente en mí? ¿Si percibía el cambio en mi mirada o en mis gestos? Decidí no dejar que esos pensamientos me abrumaran y disfruté del momento presente. Cuando volví a su habitación, ella ya estaba despierta. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y felicidad al verme entrar. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «¿Te gustaría quedarte un poco más?» La tentación era fuerte, pero sabía que debía irme. «No puedo quedarme más tiempo», respondí. «Mi esposo llegará pronto». Su expresión cambió ligeramente, pero intentó ocultarlo tras una sonrisa comprensiva. «Entiendo», murmuró. «Pero me gustaría verte otra vez pronto». Asentí mientras mi corazón latía con fuerza ante esa posibilidad y me vestí rápidamente. Al salir de su casa, sentí el aire fresco acariciar mi rostro y la calidez del sol en mi piel. Pero lo que debería haber sido un momento liberador se tornó pesado al pensar en lo que dejaba atrás. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo el periódico. Su mirada se levantó al escucharme entrar. «¿Dónde has estado?», preguntó sin apartar los ojos del papel. «Fui a dar una vuelta por el barrio», respondí tratando de sonar casual. Él asintió lentamente, pero pude notar cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente como si intentara leer mis pensamientos ocultos. Esa sensación incómoda se instaló entre nosotros mientras tratábamos de mantener una conversación trivial sobre el clima y los planes para el fin de semana. Los días siguientes transcurrieron entre momentos robados y encuentros furtivos con ella. Cada vez que nos veíamos, la conexión se hacía más intensa y nuestras conversaciones más profundas. Hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros mientras caminábamos por las calles llenas de vida de Valencia. Un día decidimos encontrarnos en un parque cercano para disfrutar del buen tiempo y alejarnos del bullicio diario. Mientras caminábamos entre los árboles frondosos, sentí como las dudas volvían a invadirme. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté sin poder contenerme más. «Esto es complicado». Ella se detuvo y me miró fijamente. «Lo sé», respondió suavemente. «Pero no puedo evitar lo que siento por ti». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco incesante. Era cierto, había algo especial entre nosotras que no podía ignorar ni rechazar por mucho que quisiera hacerlo. Un par de días después recibí una propuesta laboral inesperada, un nuevo proyecto emocionante con posibilidades reales para avanzar profesionalmente. Sin embargo, también significaba más tiempo lejos de casa y menos oportunidades para ver a mi nueva amiga. Eso solo aumentó mis sentimientos encontrados sobre nuestra relación secreta. Durante esos días complicados, las interacciones con ella se volvieron aún más intensas. Nuestras miradas decían lo que nuestras palabras temían expresar completamente. Estábamos atrapadas entre 2 mundos irreconciliables. Una tarde decidimos quedarnos juntas hasta tarde en su casa nuevamente. Las horas pasaron volando mientras discutíamos sobre nuestros sueños e inseguridades bajo la luz tenue del atardecer filtrándose por las ventanas abiertas. Cuando finalmente nos dimos cuenta de lo tarde que era, decidimos irnos a dormir sin pensar demasiado en las consecuencias del día siguiente. Pasamos la noche juntas, nuevamente sin planearlo ni anticiparlo. Desperté sola esa mañana. Ella había salido temprano para atender unos asuntos personales antes del trabajo. Me quedé allí unos momentos rodeada por sus sábanas cálidas sintiéndome perdida entre mis pensamientos. ¿Realmente podía seguir así sin enfrentar lo inevitable? Mientras tomaba café esa mañana sola en su cocina, mis dudas aumentaron al recordar cómo cada día parecía acercarme más al precipicio emocional donde todo podría desmoronarse si no tomaba decisiones claras pronto. Regresé a casa sintiéndome aún más confundida sobre qué hacer respecto a mi vida matrimonial. Aunque todo parecía seguir igual afuera,
dentro mío todo estaba cambiando rápidamente sin control aparente. Al llegar vi a mi esposo hablando animadamente por teléfono, su voz resonaba alegremente mientras yo trataba de mantenerme serena ante esa imagen familiar tan cotidiana pero distante al mismo tiempo. Él colgó justo cuando entré en la sala, sonrió al verme. «Hola. Justo estaba pensando en ti», dijo mientras venía hacia mí, «tengo una sorpresa para este fin de semana». Su entusiasmo era contagioso pero también aterrador. ¿Sería capaz realmente de enfrentar lo inevitable? Las preguntas comenzaron nuevamente. ¿Qué pasaría si él descubría lo nuestro? Con cada palabra suya sentía cómo crecía ese nudo oscuro dentro mío. Esa noche caí en un profundo sueño inquieto lleno de imágenes confusas donde ambas realidades chocaban violentamente mientras yo intentaba encontrar respuestas sin éxito alguno. El peso del secreto comenzaba a sentirse casi insoportable. La mañana siguiente los rayos del sol se colaban por la ventana, iluminando la habitación con una luz que se sentía casi hostil. Me levanté con la sensación de que el aire estaba más denso, como si cada respiración me recordara el secreto que cargaba. Mi esposo aún dormía, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. En silencio me vestí y decidí salir a comprar algo para el desayuno, buscando un momento de claridad. El mercado local estaba bullicioso como siempre. Los gritos de los vendedores y el aroma a frutas frescas creaban una atmósfera vibrante. Sin embargo, yo solo podía pensar en lo que había sucedido entre nosotras. La culpa me seguía como una sombra, y la sonrisa de la vecina aparecía en mi mente en cada esquina. Cuando llegué a un puesto de naranjas, sentí una presencia detrás de mí. «Hola», dijo una voz familiar. Era ella. La vecina. La sorpresa me dejó paralizada por un instante. Su mirada brillaba con esa chispa que me había cautivado desde el principio. «¿Qué haces aquí?», logré preguntar mientras trataba de mantener la compostura. «Vine a comprar algo para el almuerzo». «¿Y tú?». «Lo mismo», respondí sin convicción. Ambas comenzamos a elegir frutas mientras intercambiábamos miradas furtivas. El ambiente era ligero, pero había una tensión palpable entre nosotras, como si cada palabra pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos creado. «¿Te gustaría venir a mi casa más tarde?», sugirió con un tono casual que no ocultaba su intención. El corazón me latía con fuerza ante la idea de volver a estar juntas. Pero al mismo tiempo una oleada de culpa me invadió. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si mi esposo se enteraba? Mi mente luchaba entre el deseo y la responsabilidad. «No sé», musité evitando su mirada. Ella frunció el ceño ligeramente antes de sonreír con complicidad. «No te preocupes, solo será un rato para charlar y ponernos al día». La invitación quedó flotando en el aire mientras pagábamos nuestras compras. A medida que nos alejábamos del puesto, sentí como su mano rozó la mía brevemente. Fue un gesto simple pero electrizante que encendió esa chispa entre nosotras nuevamente. Regresé a casa con las bolsas llenas pero el estómago vacío de ansiedad. Mi esposo ya estaba despierto y preparándose para salir al trabajo. Se notaba su preocupación por mí, preguntó si me encontraba bien porque había notado cambios en mi comportamiento últimamente. «Solo estoy cansada», le respondí mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. No quería preocuparlo más, sabía que lo amaba, pero había algo dentro de mí que anhelaba más: libertad, pasión, algo diferente al día a día monótono que vivíamos juntos. La idea del encuentro con la vecina seguía presente en mi mente como un imán atrayente. Cuando llegó la tarde no pude resistir más y decidí ir a su casa. Al llegar, su puerta estaba entreabierta y escuché música suave proveniente del interior. Toqué suavemente y ella apareció casi instantáneamente, su rostro iluminado por una sonrisa cálida me hizo sentir como si estuviera en casa por primera vez en mucho tiempo. «¡Qué bueno verte!», exclamó mientras me hacía pasar. La habitación estaba decorada con colores vibrantes y plantas verdes que llenaban el espacio de vida. Nos sentamos juntas en el sofá y comenzaron las charlas triviales sobre nuestras vidas cotidianas, trabajos, hobbies.
Pero pronto esas conversaciones se tornaron más profundas y personales, compartimos anécdotas sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas impuestas por la sociedad. En medio de esa conexión profunda, recordé lo ocurrido días atrás, ese beso impulsivo que había cambiado todo entre nosotras. La tensión creció cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa al mismo tiempo, fue un roce sutil pero lleno de significado. A veces siento que necesitamos escapar, dijo ella con voz suave pero firme. Este lugar puede ser tan asfixiante. Su mirada penetrante buscó mis ojos como si esperara una respuesta clara, sin embargo, todo lo que podía hacer era asentir lentamente mientras mi corazón latía desbocado ante sus palabras cargadas de significado oculto. Pasamos horas hablando hasta perderse la noción del tiempo, cada risa compartida hacía desaparecer un poco más ese vacío emocional del cual había sido prisionera durante tanto tiempo. Pero cuando miré hacia el reloj comprendí cuán tarde era ya, debía regresar antes de levantar sospechas innecesarias en casa. Al despedirme, ella tomó mis manos entre las suyas y susurró: «Esto puede ser nuestro pequeño secreto». Las palabras resonaron dentro mío como un eco inquietante mientras salía por la puerta. Sabía perfectamente que no podría seguir así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias emocionales cada vez más intensas del camino elegido. Regresé a casa sintiéndome dividida. Por un lado estaba emocionada por lo vivido hoy, por otro lado pesaba sobre mí esa culpa creciente ante lo oculto y prohibido que comenzaba a consumir mis pensamientos cada vez más intensamente. Esa noche no dormí bien, los recuerdos del día danzaban ante mis ojos cerrados. Nuestra conexión inesperada había abierto una puerta hacia algo nuevo e inquietante dentro mío, pero también hacia un abismo desconocido lleno de riesgos potenciales e incertidumbres desgarradoras sobre nuestro futuro juntos o separados. A medida que los días pasaban y nuestra relación clandestina continuaba desarrollándose bajo las sombras del secreto compartido, empecé a notar cambios sutiles en mí misma. Sonrisas inesperadas durante momentos ordinarios o ansias insaciables cuando pensaba en ella. Pero también comenzaban a surgir dudas inquietantes respecto al futuro. ¿Valdría realmente todo este riesgo? Las preguntas se acumularon sin respuesta clara alguna mientras intentaba lidiar tanto con mis emociones contradictorias como con mi vida cotidiana, hasta ese día fatídico donde todo cambiaría irrevocablemente. Un encuentro casual en el mercado me dejó helada cuando vi a uno de los amigos cercanos de mi esposo justo frente a mí. Él sonrió ampliamente antes de acercarse para saludarme cordialmente. «Hola. No te veía desde hace tiempo». En ese instante comprendí lo peligroso e inestable que se había vuelto mi mundo secreto. Cualquier paso en falso podría llevarme hacia consecuencias devastadoras no solo para mí sino también para aquellos involucrados. La Feria de las Fallas estaba en pleno apogeo. Las calles de Valencia vibraban con la energía de la celebración, los colores brillantes y los aromas a buñuelos y chocolate llenaban el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la algarabía. La tensión que había crecido en mis encuentros con la nueva vecina se hacía más palpable cada día. En medio de las risas y los fuegos artificiales, yo me sentía como un espectro, atrapada entre dos mundos. Mientras me dirigía hacia el punto de encuentro con ella, noté cómo el bullicio del festival se tornaba en un eco distante. La multitud reía y disfrutaba, pero yo solo podía pensar en lo que podría suceder esa noche. La idea de ser vista junto a ella me llenaba de nerviosismo. ¿Qué pensarían sus amigos? ¿Y si alguien reconocía a mi esposo entre la multitud? La posibilidad de ser descubierta me hacía sentir como si estuviera caminando por una cuerda floja. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, vi a la vecina rodeada de un grupo de amigos. Se reían, compartían anécdotas e historias sobre las tradiciones locales. Al acercarme, su mirada se iluminó al reconocerme, pero también noté un destello de preocupación en sus ojos. Era evidente que la situación no era sencilla para ninguna de las dos. «Hola», dijo ella con una sonrisa forzada. «Te presento a mis amigos». Me saludaron con amabilidad, pero sentí que sus miradas eran inquisitivas. Cada presentación era un recordatorio del secreto que compartíamos y del riesgo que corríamos al estar juntas en público. El grupo comenzó a hablar sobre las fallas y las figuras que adornaban las calles. Intenté participar en la conversación, pero mis pensamientos seguían volviendo a lo que había sucedido entre nosotras en los días anteriores.
Las risas resonaban a mi alrededor mientras yo luchaba por mantener mi mente enfocada. De repente, un antiguo amigo de mi esposo apareció entre la multitud. Su presencia fue como un balde de agua fría, el corazón me dio un vuelco. No sabía si debía saludarlo o simplemente ignorarlo, pero él se acercó con una sonrisa amplia. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó. «¿Qué haces aquí?». Las palabras se atascaban en mi garganta mientras trataba de encontrar una respuesta convincente que no revelara nada sobre mi vida actual. «Vine a disfrutar del festival», logré decir finalmente. Agradecí internamente por no haber mencionado nada sobre la nueva vecina ni sobre los momentos compartidos entre nosotras. El amigo comenzó a hablar sobre su vida y su familia, mientras yo sentía como el sudor comenzaba a resbalar por mi espalda ante el miedo al descubrimiento. La vecina observaba desde un rincón del grupo, su expresión mostraba inquietud y confusión al mismo tiempo. Me pregunté si ella también sentía la presión del momento o si era solo yo quien estaba atrapada en esa red de secretos y mentiras. Cuando finalmente el amigo se despidió para seguir disfrutando del festival, respiré profundamente aliviada. Pero ese alivio fue breve, sabía que había dejado escapar una oportunidad para actuar normalmente frente a él y eso me dejaba inquieta. ¿Todo bien?, me preguntó la vecina cuando nos quedamos solas por unos momentos. Parecías algo nerviosa. Asentí lentamente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin comprometer nuestro secreto. Es solo, este lugar es abrumador, respondí finalmente. Hay tantas personas. Ella sonrió comprensivamente, pero sus ojos reflejaban una preocupación mayor, entendía lo complicado que era nuestra situación. El ruido del festival aumentó cuando comenzaron los fuegos artificiales. Luces brillantes iluminaban el cielo nocturno mientras estallidos resonaban alrededor nuestro como ecos lejanos de nuestras propias decisiones erradas. Mientras disfrutábamos del espectáculo visual, sentí como nuestra conexión se intensificaba nuevamente, aunque estábamos rodeadas por otros, nuestras miradas parecían comunicarse sin necesidad de palabras. En ese momento fugaz entre explosiones coloridas, comprendí que no podía seguir así para siempre. Esta relación secreta empezaba a pesarme más que cualquier otra cosa en mi vida actual. La noche avanzó y el grupo empezó a dispersarse hacia diferentes actividades dentro del festival. Decidimos acompañarlos para evitar levantar sospechas adicionales sobre nuestra presencia juntas. Sin embargo, cada paso me llevaba más lejos de lo que realmente deseaba, una vida auténtica donde pudiera ser feliz sin tener que esconderme tras una fachada. Mientras caminábamos por las calles iluminadas por farolillos festivos, escuchando risas y música tradicional valenciana, no pude evitar preguntarme qué pasaría si alguien nos viera juntas, ¿qué dirían? El miedo se mezclaba con la emoción cada vez más intensa entre nosotras. La noche terminó con promesas vacías sobre volver a encontrarnos pronto. Nuestras despedidas estaban llenas de incertidumbre e inseguridad sobre lo que realmente significaría continuar esta relación clandestina en medio del bullicio constante del festival. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y otro lleno de deseos ocultos e insatisfacción emocional. El eco del festival aún resonaba en mis oídos mientras cerraba la puerta detrás de mí. Sabía que debía enfrentarme a mis sentimientos antes de perderme completamente en este laberinto emocional creado por mí misma. Las luces parpadeantes se desvanecieron lentamente mientras el silencio reinante llenaba cada rincón del hogar vacío donde vivía con mi esposo. Mientras pensaba en todo lo ocurrido esa noche y lo que podría significar para nuestro futuro juntos o separados, comprendí que ya no podía seguir ignorando las consecuencias inevitables que esta atracción secreta traería consigo. El sonido de la puerta cerrándose resonó en mis oídos, como un eco de lo que estaba a punto de suceder. Mi esposo había mencionado algo sobre una sorpresa, un viaje planeado para el próximo mes. La idea de dejar Valencia, aunque fuera por unos días, me llenó de inquietud. ¿Podría ser una oportunidad para escapar de esta tensión creciente? Pero al mismo tiempo, esa escapatoria me parecía un intento vano de ocultar lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Mientras me sentaba en el sofá, intentando organizar mis pensamientos, la imagen de la vecina apareció en mi mente. Su risa, su mirada intensa y la conexión palpable entre nosotras habían transformado mi rutina diaria en algo vibrante y peligroso.
En esos momentos compartidos, había encontrado un refugio que no sabía que necesitaba. Sin embargo, la culpa se cernía sobre mí como una sombra pesada. La vecina había confesado sus propios temores la noche anterior. Mientras caminábamos por las calles iluminadas por las fallas, sus palabras resonaban en mi interior: no quiero perderme a mí misma por complacer a los demás. Esa frase me hizo reflexionar sobre mi propio vacío emocional. ¿Era posible que ambas estuviéramos atrapadas en expectativas ajenas? Mi mente divagaba entre recuerdos y reflexiones mientras el silencio del hogar se hacía más intenso. La ansiedad crecía con cada segundo que pasaba sin tomar una decisión clara. La idea del viaje se mezclaba con el deseo de seguir explorando esta conexión secreta. ¿Era posible que pudiera tener ambas cosas? En ese instante sonó el teléfono. Era ella. La voz familiar trajo consigo una mezcla de alivio y nerviosismo. Hola, dijo con suavidad. ¿Tienes un momento? Sí, respondí, intentando mantener la calma. Estaba pensando en ti. He estado dándole vueltas a lo que hablamos anoche. Me asusta lo que siento y no sé si deberíamos seguir así. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. El miedo era mutuo, ambas sabíamos que este camino estaba lleno de riesgos. Entiendo, pero también creo que hay algo especial entre nosotras, contesté, sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. Un silencio incómodo se apoderó de la conversación antes de que ella hablara nuevamente. ¿Y si tomamos un tiempo para pensar? Tal vez deberíamos alejarnos un poco. Su propuesta me dejó sin aliento. ¿Alejarme? Esa idea era aterradora y liberadora a la vez. Pero antes de poder responder, escuché el sonido familiar de la puerta principal abriéndose. Era mi esposo regresando a casa. Tengo que irme, dijo rápidamente. Hablamos después. Colgué el teléfono justo cuando él entró al salón con una sonrisa despreocupada en su rostro. No podía permitirle ver lo que realmente sentía, debía mantener las apariencias. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras dejaba su abrigo sobre una silla. Normal, solo un día más, respondí con una sonrisa forzada. Él comenzó a hablar sobre su jornada laboral y los planes para el viaje. Cada palabra suya resonaba como un recordatorio del compromiso que había hecho años atrás, pero también subrayaba lo lejos que estaba ahora de esa vida idealizada. Mientras él hablaba, mis pensamientos volvían a la conversación con mi vecina y su miedo a perderse a sí misma. Esa preocupación también era mía, sin embargo había algo más profundo en juego, el deseo ardiente por experimentar algo auténtico y verdadero fuera del matrimonio monótono. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire tras hablar durante varios minutos seguidos, decidí arriesgarme un poco más. ¿Y qué tipo de sorpresa tienes planeada para este viaje? Su mirada se iluminó al mencionar destinos exóticos y aventuras emocionantes. Pude ver cómo disfrutaba planeando todo esto para nosotros dos. Sin embargo, esa chispa en sus ojos solo sirvió para aumentar mi confusión interna. Unos días después, mientras preparábamos nuestras maletas para el viaje inminente, recibí un mensaje inesperado: nos vemos hoy. Necesito hablar contigo. Era ella nuevamente, sus palabras contenían ese mismo tono urgente que había notado antes. La lucha interna era feroz. Seguir adelante con los planes familiares o arriesgarlo todo por esa conexión única e intensa que habíamos desarrollado. La decisión parecía cada vez más complicada mientras empacaba ropa ligera y recuerdos imborrables del tiempo compartido con ella inundaban mis pensamientos. Finalmente decidí salir antes del anochecer sin decir nada a mi esposo sobre mis intenciones. Caminé hacia su casa sintiendo como cada paso me acercaba a una verdad ineludible. Necesitaba enfrentar mis sentimientos sin importar las consecuencias. Al llegar frente a su puerta, respiré hondo antes de tocar timbre, el corazón latía desbocado mientras esperaba su respuesta. Cuando finalmente abrió la puerta, vi una mezcla de alivio y ansiedad reflejada en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras me hacía pasar. Tenía miedo de no verte hoy. No perdimos tiempo en charlas triviales. Nos sentamos rápidamente en el sofá donde tantas risas habían resonado anteriormente pero donde ahora reinaba una tensión palpable entre nosotras.
Ella tomó aire profundamente antes de hablar. He estado pensando mucho sobre nosotros y lo que esto significa realmente. Sus palabras flotaron en el aire como promesas no cumplidas mientras yo luchaba por encontrar las mías propias ante esta revelación emocional tan intensa e inesperada. La conversación fluyó naturalmente hacia nuestros miedos más profundos y deseos ocultos hasta llegar al punto crucial donde nuestras miradas se encontraron intensamente. Ahí fue cuando sentí como todo cambiaba nuevamente entre nosotras. La presión externa seguía aumentando mientras pensábamos en nuestras elecciones pasadas y futuras. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más al abismo o alejarnos hacia caminos diferentes e inciertos. Al final del encuentro quedó claro, debía elegir entre dos caminos opuestos, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente y otro lleno del riesgo pero vibrante con posibilidades nuevas e inesperadas. El momento culminante llegó cuando ella dijo: «Necesito saber si estás dispuesta a dar este paso conmigo». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como un desafío abierto hacia lo desconocido mientras yo contemplaba qué significaría realmente aceptar esa invitación tan tentadora. En ese instante crítico comprendí que ya no podía ignorar ni posponer esta decisión vital, debía enfrentar mis propios deseos sin temor ni dudas. Pero justo cuando estaba lista para responderle sinceramente sonó mi teléfono nuevamente, era él llamando desde el coche justo afuera esperando ansiosamente por mí. El destino estaba decidido a ponerme ante una elección desgarradora justo cuando parecía encontrar claridad. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. La voz de él, ansiosa y familiar, penetró el aire denso de mi cocina. «¿Dónde estás?» «Te espero», decía con un tono que me recordaba a los días en que todo parecía más sencillo. Pero ahora, todo se complicaba. Miré por la ventana hacia la calle, donde la luz del atardecer bañaba las fachadas de los edificios. La vecina había traído una chispa a mi vida, pero también un torrente de confusión. Me sentía dividida entre dos mundos, el hogar que había construido y el nuevo camino que comenzaba a vislumbrar. «Voy en un momento», respondí con un hilo de voz, sintiendo como el peso de la decisión se deslizaba por mis hombros. Colgué el teléfono y respiré hondo. Era hora de enfrentar lo que había estado evadiendo. Salí al parque donde tantas conversaciones íntimas habían florecido entre los árboles. Cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis dudas. La vecina estaba allí, sentada en nuestro banco favorito, su mirada perdida en el horizonte. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que me hizo sentir viva. «¿Todo bien?», preguntó con una suavidad que contrastaba con la tormenta interna que experimentaba. «Sí, solo cuestiones familiares», respondí mientras me sentaba a su lado. La brisa suave acariciaba nuestras mejillas, pero yo sentía un nudo en el estómago. «Él está esperando afuera». La expresión de la vecina cambió sutilmente, comprendía más de lo que decía. «A veces es difícil elegir», murmuró, sus ojos reflejando una empatía profunda. «No sé si estoy lista para perderlo todo», confesé, sintiendo cómo las palabras fluían sin filtro. «Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué deseas realmente?», cuestionó, su voz era un susurro lleno de significado. No sabía qué responder. El vacío en mi matrimonio no era solo culpa del otro, era también mío por no haber buscado lo que realmente necesitaba. En ese instante comprendí que no podía seguir así. La conversación fluyó entre recuerdos y anhelos ocultos hasta que decidimos dar un paseo por el parque. Caminamos bajo la sombra de los árboles mientras hablábamos sobre sueños perdidos y esperanzas renovadas. Todo parecía tan simple y complicado al mismo tiempo. De repente escuché pasos apresurados detrás de nosotros y al girar vi a mi esposo acercándose con una expresión preocupada. El corazón me dio un vuelco, ¿cómo había llegado hasta aquí? Intenté mantener la calma mientras él se acercaba. «Te estaba buscando», dijo él, su voz cargada de preocupación y algo más, celos quizás. «Solo estaba dando un paseo», respondí rápidamente tratando de ocultar la tensión en mi voz. La vecina se quedó atrás unos pasos, observando la escena con atención como si entendiera lo delicado del momento. Mi esposo miró a la mujer junto a mí y frunció el ceño. «¿Quién es ella?», preguntó con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a aceptar explicaciones vagas. «Es solo una amiga del barrio»,
dije sin pensar demasiado en las palabras elegidas. La expresión de él cambió rápidamente, podía ver cómo sus pensamientos giraban en torno a lo desconocido y sospechoso. La tensión era palpable entre nosotros tres, cada uno representando algo distinto, amor perdido, deseo reprimido y secretos inconfesables. ¿Amiga? No te he visto hablar así antes, replicó él con incredulidad, cruzando los brazos como si estuviera protegiendo algo valioso pero frágil. El silencio se volvió incómodo mientras yo buscaba las palabras adecuadas para salir del lío en el que me había metido sin quererlo. Miré hacia la vecina buscando apoyo o una señal clara sobre qué hacer a continuación. Ella simplemente sonrió con comprensión pero también con tristeza reflejada en sus ojos. No es necesario hacer esto incómodo, dijo finalmente ella rompiendo el silencio tenso. Podemos irnos. No tengo por qué irme, contestó mi esposo firme aunque visiblemente alterado por lo inesperado del encuentro. En ese momento comprendí que había cruzado una línea invisible entre mis deseos y mis responsabilidades. La elección ya no era solo mía, había otros involucrados ahora en esta red complicada que habíamos tejido sin quererlo. Quizás deberíamos hablar más tarde, sugerí intentando calmar las aguas revueltas antes de que todo estallara en mil pedazos ante mí. La vecina asintió lentamente mientras daba un paso atrás como si supiera que este momento no le pertenecía completamente. Ella sabía lo difícil que era lidiar con emociones encontradas y decisiones desgarradoras, yo también lo sabía ahora pero aún así no podía evitar sentirme atraída hacia ella como un imán irresistible. Mi esposo continuó mirándome fijamente mientras yo intentaba descifrar sus pensamientos ocultos tras esa mirada intensa llena de preguntas no formuladas ni respuestas claras. La confusión reinante crecía como una sombra oscura entre nosotros tres, era evidente que algo debía cambiar o todo acabaría mal para todos los involucrados. Mientras nos alejábamos cada uno hacia direcciones distintas, sentí como el peso del pasado se hacía más pesado sobre mis hombros ya cansados por tantas decisiones tomadas sin pensar realmente en mí misma ni en lo que quería para mi futuro inmediato o lejano. El eco de nuestros pasos resonaba sobre el pavimento mientras nos separábamos lentamente, cada uno llevando consigo fragmentos rotos de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos, o al menos eso creía yo hasta ese instante decisivo donde todo parecía desmoronarse ante mí como castillos construidos sobre arena movediza. De repente comprendí, no podía seguir viviendo así sin enfrentar mis verdaderos deseos ni las consecuencias inevitables de mis elecciones pasadas o presentes. Cuando llegué a casa aquella noche sentí como el aire se volvía denso nuevamente alrededor mío, cada rincón recordándome decisiones no tomadas aún. Pero ya sería demasiado tarde para arrepentirme cuando finalmente llegue ese momento crucial donde tendría que enfrentar todas las verdades ocultas detrás del velo cómodo del silencio. Y así fue como me quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, sin saber cuál elegir o si algún día podría volver a ser libre nuevamente.